Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video. Decidí hacerlo con un sketchbook. Espero que les guste. Aprovechando, me di cuenta de muchas cosas que aprendí durante el proceso de terminarlo. Y también decidí que tal vez podría dar algunos tips para principiantes en el dibujo como yo. Pero bueno, ya le puse aquí 2019 porque realmente al ojearlo me di cuenta que no tenía nada del 2016. También está un poco revuelto. Tendía a dejar mucho espacio libre, en blanco, y después decidí que pues, mejor lo aprovechaba. Este es del 2020 y este es del 2019. Fue la primera vez que intenté hacer el Inktober y pues no lo seguí bien, no lo conseguí muy bien. Este es otro, es un Draw in Your Style. Creo que es el primero que hice en hecho, porque antes de este yo no sabía que existieran esos retos en Instagram y lo encontré y pues participé. Este es más del Inktober de 2019. Unas notas de un taller de storyboard. Este es un pequeño dibujito que hice para una mascotita que quise mucho. También del 2019, todo esto, del Inktober. Este me gusta mucho, me gusta la idea. He pensado que a lo mejor haría un redraw de este. Soy súper fan de Satoshi Kon. Más del Inktober de 2019. Aquí ya son unos rayoncitos. Esta es del 2020. Creo que a partir de aquí ya es todo el 2020. Lo hice basándome en una foto que tomé en la marcha del Día de la Mujer. Este fue vi la película de Mother y me encantó y quise hacer un dibujito. Esto no sé, entre marzo. Aquí es donde yo siento que comienza todo como pues sí, realmente como cuando empezó la pandemia, un amigo de Instagram, Memos1, posteó un dibujo suyo. Y yo le comenté y le dije cómo iba a comenzar el confinamiento, que me gustaría, que había pensado que me gustaría hacer como un tipo de reto o algo para dibujar todos los días. Y me dijo, no lo pienses, hagámoslo. Y lo hicimos nada más él y yo, y todos los días, cada quien ponía un tema por día. Íbamos haciendo cada quien nuestra interpretación. Y eso fue lo que hizo que me empezara como a tomar más en serio lo de dibujar y a darme cuenta que era algo que realmente quería hacer, que realmente me gustaba y que quería aprender de ello, porque realmente hasta ese momento pues, me di cuenta pues que no sabía dibujar, a pesar de tener relativamente cierta experiencia con el dibujo, porque he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de animación, stop motion sobre todo, pero también llegué a hacer algunos proyectos de animación. A pesar de eso, me di cuenta que yo no sabía dibujar y decidí tomármelo más en serio. Fue chistoso porque quedó horrible. Para poder postearlo le hice el penache aparte, porque sí, quedó súper mal. Pero bueno, no me gustó nadita, pero me sirvió de inspiración para el Día de las Abejas, que ya me gustó un poquito más. Lo que más me gusta de esta etapa, antes de empezar realmente como un estudio consciente del dibujo, es que siento que era más libre, que tenía más confianza para hacer los dibujos, a pesar de no tener el conocimiento. Me hacía como que más fácilmente me animaba a hacer cosas que ahora no me animo tanto. Es otro Draw in Your Style.
Aquí fue cuando decidí empezar a meter color, porque no, hasta ese momento no metía color en mis dibujos. Y me decidí a empezar a usar el color. Al principio pues fue un poco desastroso. Pony, que aquí es donde podría darles mi primer consejo de principiante a principiante. Busca tu zona de confort. Y con esto no me refiero a que siempre dibujes lo mismo. Es solo que creo que todos los que comenzamos en el dibujo tenemos el sueño de hacer de todo, pero nos puede frustrar mucho no lograrlo. En mi caso, me frustraba mucho no tener ideas originales para dibujar, pero me esforcé de alguna manera a hacerlo por medio de los retos de Drawing Your Style y otros diferentes como el Childhood Week. Si estás lleno de ideas y originales, primero que nada te admiro muchísimo y te animo a que dibujes todo eso, pero si no es tu caso como el mío, no esperes a tener una idea para dibujar. Busca algún reto, foto, dibujo y dibuja, y poco a poco van llegando las ideas. Este dibujo lo hice cuando terminé mi primer curso. Tomé un curso con Luis Gadea en doméstica, y cuando lo terminé quise hacer esta pequeña ilustración, y como esta página la había dejado libre, en blanco, pues decidí hacer como una reinterpretación de cómo lo haría ahora, ¿no? De cómo haría ahora esa ilustración, y también como un pequeño estudio del personaje, porque quedó rarísimo. Después de eso di un salto enorme y me inscribí a un curso de doméstica con Marco Mazzoni, porque lo conocí en Instagram y me fascinó su trabajo, su arte, y me inscribí a su curso. No he podido terminarlo, pero sí hizo que me enamorara del retrato. Es algo que me di cuenta que me gusta muchísimo. Aquí quedó horrible, según yo era como un estudio de las luces y las sombras, pero justamente por eso no he terminado este curso, porque me di cuenta que me faltaba muchísimo por aprender antes de poder terminarlo. Aquí puse una como reinterpretación de la misma foto que usé aquí, porque también estaba en blanco, y dije pues podemos aprovechar y ver como el avance un poquito. Y sí me gustó más, aunque siento que no logro capturar todavía como viene, que se parezca a la persona. Como me gustó mucho, aquí quise intentar hacer otro, pero no, no me gustó, ya no lo acabé. Pero aquí puedo darles mi segundo consejo. Más es más. Mientras más dibujos logres poner en una página, estás dibujando y practicando más. Aún sigo trabajando en lograr este punto, pero el dibujar ocupando toda la página, además del espacio, estás gastando más material y estás aprovechando menos tu tiempo, ya que vas a sentir la necesidad de detallar más, sobre todo al dibujar bocetos. Es mejor sentar bien las bases del dibujo que detallarlo hasta el final. Aquí dibujé a mis dos de mis amigos más queridos, según yo en realista, y a mi estilo en ese momento, con ojos de botón. Es que me llegaron unas armazones neón, me encanta el color neón, y cuando me llegaron me enamoré de ellos, entonces decidí hacer un autorretrato, y aquí como un dibujito a mi estilo, ¿no? Este es otro Drawing Your Style, ya como un poquito mejor con los lápices, aunque todavía no conseguía bien como la diferencia de las luces y las sombras. Me gustó mucho me acuerdo en su momento, es de Rachel Winkle. Este es de Nina Part. Me gustó mucho a pesar de ser un boceto rápido. Después de esto decidí dejar el sketchbook, ¿no? Lo volví a tocar junio del 2020, y después de esto lo que hice, me di cuenta que realmente no dibujaba tanto, solo dibujaba en el sketchbook cuando quería, no sé, hacer algo en específico. Y aquí viene otro de mis consejos. No sé si ustedes son como yo, que la verdad me da como pena dibujar o desperdiciar sentía yo que desperdiciaba el papel. Entonces lo que hice fue comprarme un
cuaderno. Es un cuaderno escolar blanco, de esos que te cuestan 20 pesos. Y dibujar, aquí, dibujé. Dibujaba muchísimo. De hecho, en cuanto se me acabó, dejé otra vez de dibujar. Hasta que me compré otro, porque sí tengo esta cuestión como de, no sé, es raro, pero bueno. Después, en noviembre del año pasado, de 2021, tuve como este bajón de no saber, de sentir que no estaba avanzando, de sentirme estancada, de sentir que no iba a ningún lado. Entonces hice este pequeño como estudio de algunos artistas que me gustan mucho en las redes sociales, y eso me ayudó mucho. Me ayudó a ponerme como en perspectiva de realmente hacer como un conciencia de qué tanto estaba avanzando y de qué tanto me estaba esforzando, ¿no? Por alcanzar lo que quería. Seguí un tutorial de Alma Luna en YouTube. Aquí es igual un tutorial en YouTube de Chris Hong. No sé si la conocen, es buenísima y sus tutoriales para mí son muy muy claros. Aquí quise hacer como un estudio de Elena Rosato. Aquí está Moon MXTR, también soy súper fan. Y por supuesto Baut Pam. Baut Pam es como mi ídolo de ídolos. Siento que no importa cualquier medio que utilice, es fabuloso. Y bueno, después de hacer estas páginas, también me propuse terminar ya este sketchbook. Y lo primero que hice fue, aquí me llegaron unos plumones de Sakura, e hice una encuesta en Instagram para ver como que les gustaría ver una ilustración mía, ¿no? En plumones o en lápices de colores, y ganaron los plumones. De las que posteé después, ya fueron con plumones. El primero que hice justamente fue de un Drawing Your Style de Twitter. En hecho está del otro lado. Me gustó el resultado, no se parecen en nada. Me pasa mucho eso de repente, que mis mis bocetos y mis finales no se parecen en nada, no sé para qué lo hago. Y este es de otro reto que lanzaron en diciembre unas ilustradoras en Instagram. Fue un Mood Board Challenge. Nunca había participado en algo así y me encantó, se los recomiendo mucho. De hecho, este es mi favorito, me gustó mucho. Te dan como la temática, las imágenes e incluso los colores, y tú tienes que como hacer tu interpretación de los temas. Me gustó muchísimo. Igual es para ese reto. Aquí le quiero hacer una ilustración a mi hermana, pero siento que no logro todavía como capturar su esencia. Son más bocetos de ella. Esta es vimos la película de El niño que salvó la Navidad, y me gustó muchísimo la gráfica, así como el personaje está bien bonito, entonces dije, un bocetito. Sigue siendo del reto del Mood Board Challenge. Ya es de enero de este año. Son unos bocetos rápidos que hice con estas plumas de doble puntilla. Aquí yo seguí un tutorial de YouTube de Monex. Buenísimo también, si no lo han visto, tiene unos tutoriales fabulosos. Y aquí le puse un pegotito porque hice esta como ejercicio y quedó horrible. Entonces mejor le puse volví a tratar de aplicar lo que venía. Este es el último del Mood Board Challenge. Más bocetitos para otras ilustraciones. De hecho, con esta ilustración quería hacer mi primer video de YouTube, pero no funcionó. Este es para otro. Este también lo hice en plumones del final.
amo a este personaje, Mako House, igual de Instagram, y fabulosa, si gustan checarla su trabajo. Las últimas páginas ya son decidí abrir hace un mes más o menos una cuenta de TikTok, y todos estos los hice para TikTok. También por si tienen cuenta y gustan seguirme en TikTok, como que subo bocetar, es lo que más me gusta hacer, entonces creo que es lo que quiero hacer ahí, como postear más bocetos diarios y cosas así. Estas también ya son, bueno, son igual Drawing Your Style, pero de TikTok. Y para terminar había dejado esta página en blanco para mostrarles como el proceso del boceto, y sí lo hice, sí lo grabé, pero decidí ya no ponerlo porque me di cuenta que se estaba alargando demasiado el video. Entonces pues ya, nada más se las muestro. Es un pequeño boceto como para darme ánimos a mí misma de seguir, de no detenerme. Y pues ese sería el último consejo que les podría dar. Es que si como yo comenzaron a dibujar en la pandemia o antes, o no lo han hecho pero quieren hacerlo, no lo piensen porque es algo que pues es que yo es lo que rescato de todo esto. Es sanador y la comunidad artística es muy abierta. Y bueno, no me queda más que decirte mil gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, si te gustó, no olvides dejar tu like, dime en los comentarios qué te pareció, déjame otros tips que conozcas, sugerencias de nuevos videos o retos, eso me ayudaría mucho. Y nada, muchas gracias, hasta luego.